Aquí en este video les voy a explicar para que puedan comprender cuál es la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajos científicos y sobre todo cuál es la influencia en el mundo actual y por qué tenemos que obligadamente conocerlas y aplicarlas. Los invito a descubrir. Estas normas son tan temidas como incomprendidas. En efecto, las normas APA se han convertido en el talón de Aquiles de muchos estudiantes. Posiblemente el problema empiece cuando nos encontramos entre innumerables pautas para la correcta presentación de un trabajo. En un primer momento es perfectamente normal sentirse abrumado ante tanta cantidad de información. No obstante, con su aplicación constante, se convertirá en un aliado perfecto en la búsqueda de la excelencia en nuestros proyectos e investigación. Comencemos. Definimos como norma a la regla o hábito que se aplica para el correcto desarrollo de una actividad. Entonces, las normas APA no son más que una serie de reglas universales en la citación, referencias bibliográficas y formato de presentación o en un trabajo de investigación. En cuanto a su origen, podemos precisar que su primera aparición remonta en el año 1929, cuando se hizo público el primer esbozo del Manual de Normas. Fue la Sociedad Americana de Psicología quien la creó, con la intención de estandarizar la presentación de sus artículos enviados en revisión a sus revistas adscritas. A la fecha, las normas APA cuentan con 5 ediciones, la última de las cuales consta de 440 páginas, constituyéndose en un instrumento universal, diseñado particularmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento investigativo, que nos permitirá ir siguiendo los lineamientos de formato que le darán la debida seriedad científica. En el mundo existen varios estilos, tales como el estilo Harvard, que es muy utilizado en algunos países de Norteamérica, básicamente en física y en ciencias naturales y sociales. El estilo Vancouver, establecido por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas y usado por las principales revistas de medicina del mundo. El estilo de referencia MLA es el estilo de la Asociación Moderna de Lengua, abreviado como MLA. Es un estilo y formato de citación bibliográfica para revistas, libros y otro tipo de textos académicos. Es utilizado principalmente en áreas de humanidades, artes, lengua y literatura. Y así puedo seguir nombrando las normas ISO 690 del 2010, la guía de estilo CSE. Como podemos darnos cuenta, los estilos mencionados son específicos para determinar disciplina, no así las normas APA, que son más generalizadas y en el mundo universitario las más empleadas. Ahora miremos por qué son importantes las normas APA. Más que nada, su principal trascendencia sería que ayudan a evitar el plagio. Llamamos plagio cuando presentamos como propio un documento elaborado por otro. También es plagio copiar o parafrasear ideas o textos de otra fuente, incluidas en un trabajo propio, sin indicar quién es el autor de tales ideas o textos. Aquí les voy a mostrar el formato APA. Como podemos observar, usaremos una sola cara de papel en blanco, tamaño carta, la letra tipo Times New Roman o la Courier New, tamaño 12. La tinta negra, el interlineado será doble. No olvidar que el alineado del texto a la izquierda y la sangría de 5 espacios al inicio de cada párrafo. A continuación podemos observar algunos términos que nos aclaran los aspectos contenidos en las normas APA: cita textual o citas directas, parafraseo o cita indirecta, bibliografía, referencias para poder centrarnos en los criterios de referencia bibliográfica. Debemos empezar diferenciando qué es una cita y una referencia. La cita sirve para señalar al lector de dónde procede esta información, mientras que la referencia es una descripción más completa de los datos del documento de donde tomamos la información. Aquí podemos observar en el ejemplo la diferencia entre el uno y el otro. Por tanto, debemos incluir solo referencias utilizadas en la investigación, siempre verificando y actualizando la fuente de información.
La lista de referencias se presentan a doble espacio y con sangría francesa y se escribirán en orden alfabético por el apellido del primer autor. El orden para citar una referencia es autor, año, título, lugar y editorial. Nosotros como estudiantes generalmente mencionamos textos, ideas o frases de libros. Podemos observar la manera correcta de citar una referencia bibliográfica. Escribimos el apellido del autor con la inicial de su nombre y el año de publicación, entre paréntesis, el título del texto en cursiva. Aquí vemos en la segunda línea la sangría francesa a la que nos referimos anteriormente y finalizamos con la ciudad y el editorial. Al ser 3 autores, la conjunción se agrega luego del segundo autor. No hay que olvidar los puntos y las comas. Recordemos que el título del libro deberá llevar solo la primera letra en mayúscula y se debe indicar entre paréntesis a partir de la segunda edición. Todo el título se escribe con cursiva. No olvidar el punto al final. Los tipos de referencias son: referencia de artículo publicado con revista impresa o electrónica. Segundo, referencia de libro digital o referencia de tesis doctoral. Cuando se trate de una cita textual que tenga de menos de 40 palabras, con el autor incorporado al texto, se utilizarán comillas y al final el número de páginas entre paréntesis y no olvidar el punto final. Y cuando el autor no esté incorporado al texto, la frase irá entre comillas, seguido entre paréntesis, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de páginas. Para finalizar con mi intervención, voy a leerles 7 consejos APA para poder tener eficiencia en la presentación de nuestros trabajos. Tenemos como primer punto, realizar el esquema. Como segundo punto tenemos, presentar las ideas con continuidad. Tercero, decir lo que necesita ser dicho. Cuarto, extensión adecuada de las oraciones y los párrafos. 5. Utilizar el vocabulario adecuado. 6. Siempre expresarse en tercera persona y leer el producto final. Actualmente, el manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo investigativo académico. Sin embargo, apela a la comunicación eficaz y precisa de ideas y conceptos. Tales reglas invitan a la eliminación de redundancias, generalidades que entorpecen la comprensión de nuestros deberes escritos. Queda en nosotros, como estudiantes, ser responsables y auténticos, siguiendo las reglas de las normas APA. Y esta fue toda mi intervención sobre la importancia de las normas APA y los criterios de referencias bibliográficas en la redacción de trabajo científico. Disculpen si algunas palabras están mal pronunciadas o si me he equivocado.